Radio Jalca Cuentos Universales. Un lugar para escuchar relatos, cuentos e historias de la tradición oral. Nos acercamos a ti para contarte historias y darte a conocer el mundo y el significado de los cuentos. Te saludamos, donde quiera que estés. Cualquiera que sea la hora a la que nos escuches, te saludamos. Desde este rincón del cuento te deseamos lo mejor. Hoy te habla Carlos Ansótegui. Esperamos que os guste. Empezamos. Este programa es el primero de una trilogía en el que presentaremos la experiencia de Juan Madrid, compañero del grupo Jalca Cuentos Universales, narrando historias durante la cuarentena del primer confinamiento por el COVID-19 en España. Hoy escucharemos 3 cuentos de los que contó Juan durante esta cuarentena y que fueron enviados día a día, y compartiremos con el protagonista su experiencia. La cuarentena fue el primer cuento que grabaste, Juan, y compartiste. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, realmente todo surgió un poco de casualidad. Recibí a través de un WhatsApp el cuento, pero escrito. Y lo leí y me pareció, en ese momento que estabas con una sensibilidad, estábamos recién confinados, y me parecía que retrataba tanto y tan bien la situación que, bueno, se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y lo compartí en forma de texto inicialmente. Y realmente todas las devoluciones eran, ¡guau, gracias, tal, qué maravilla de historia! Y entonces, un día me animé y dije, oye, ¿por qué no grabo esta historia como un cuento, ¿no? Y bueno, me encantó la experiencia, ¿no? Realmente no me había puesto a grabar historias realmente en la red. Mira que llevamos años contando, sí. Pero nunca me había animado a grabarlas y a compartir audios. Pero este fue el primer cuento. ¿De dónde surge o de dónde te surge la idea de contar más cuentos y de enviarlos uno cada día? ¿Surgió en el momento? ¿Cómo surgió eso? Pues no, la verdad es que ya te digo que primero todo comienza alrededor de esta historia, ¿no? Y entonces, pues lo típico que pasa en las redes, empiezas a recibir comentarios, contestas, incluso había dudas sobre la autoría, porque parece que hay distintas versiones o distintos cuentos de la cuarentena, pero vamos, finalmente aparece en el libro rojo de Jung. Y bueno, con ese gusto y sobre todo el placer que a mí me dio hacerlo, pues dije, bueno, pues voy a grabar algún otro. Y grabé algún otro. Y primero los envié, pero así como cada 2 o 3 días. Todavía no se había fraguado la idea de realmente un cuento cada día, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro de los cuentos que grabó Juan Madrid durante la cuarentena. La cuarentena, del libro rojo de Jung. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante? No, eso no, capitán. Lo que no soporto es no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. ¿Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso? ¿Soportarías la culpa de infectar a alguien que no pueda aguantar la enfermedad? No me lo perdonaría nunca. ¿Pero no cree usted que esto se lo han inventado? Puede ser, pero ¿y si no fuese así? Entiendo lo que quiere decir, pero es que me siento privado de libertad, capitán. Me han privado de algo. Y tú, prívate aún más de algo. ¿Me está tomando el pelo? En absoluto. Si te privan de algo sin responder de manera adecuada, has perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo,
Para vencer debo quitarme alguna cosa más por mí mismo. Eso es. Yo lo hice en la cuarentena de hace 7 años. ¿Y qué es lo que se quitó? Te voy a contar la historia. Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Eran meses esperando llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia en Port Euclid y nos prohibieron bajar. Los primeros días fueron durísimos. Me sentía como vosotros, encerrado, sin libertad. Luego empecé a contestar aquellas imposiciones no utilizando mi condicionamiento. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre, y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Antes me puse a reflexionar sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida, y luego, por entrar en la óptica justa, decidí vencer. Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no me sobrecargasen mi cuerpo. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados, nobles y positivos. Me impuse leer al menos una página cada día de un argumento que no conocía. Y también me impuse a hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. La tarde era la hora de las oraciones. La hora de dar las gracias a una entidad cualquiera por no haberme dado el destino de tener privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también coger la costumbre de imaginar la luz entrando en mí y de esta manera hacerme más fuerte. Podía incluso funcionar también para la gente querida que estaba lejos, y así esta práctica también la integré en mi rutina diaria. E imaginaba que mandaba chorros de luz blanca, suave, pura, luminosa, a toda mi familia y amigos. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que habría hecho una vez bajado a tierra, y así visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron, de jugar a las cartas, de dormir mucho, de vaguear, en fin. Me había privado de pensar solo lo que me habían quitado. ¿Y cómo acabó, capitán? Pues adquirí todas aquellas costumbres nuevas, porque finalmente me dejaron bajar después de mucho más tiempo del previsto. ¿Os privaron de la primavera entonces? Sí, aquel año me privaron de la primavera y de muchas más cosas, pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro y nadie, ¿sabes? Nadie nunca más ha podido quitármela. Juan, ¿cómo hacías la selección de las historias? Bueno, yo tengo, lógicamente, a lo largo de todos estos casi 30 años de contar historias, pues tengo mi propia ya selección de historias que a mí me gustan, me llegan, me parece que han funcionado y funcionan con la gente. Así que, pues, además estaba solo, tenía todo el tiempo del mundo, desplegué todos los cuentos ahí en la habitación, en mi despacho, y entonces pues todos los días me dedicaba a leerlos, y de repente cada día, porque muchas veces llegaba, era el momento de la noche un poquito antes, finalmente tomaba la decisión. Era un poco como
conectarme con mi necesidad y con la sensación de la necesidad de ese momento, ¿no? Y así iba eligiendo las historias. ¿Y ponías alguna intención al elegir las historias o durante la grabación? Bueno, por ejemplo, intenté y me di cuenta de que me venían muchas historias sobre la muerte, ¿no? Había muchas escenas dramáticas en la sociedad en ese momento, en la televisión, 400 muertos diarios, 700 muertos diarios. Entonces tenía muy claro que no iba a hablar en ese momento todavía de la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces tenía yo mis historias guardadas que me parecían fantásticas, pero sentía que era un momento difícil porque mucha gente podría estar en ese momento, en un duelo, ¿no? Así que no buscaba, como también en base también a mi estado de ánimo y a las conversaciones con los amigos y con la gente, buscaba ilusión, buscaba ventanas, buscaba aire, buscaba libertad, buscaba conectar con aspectos positivos, ¿no? Por lo menos en una primera etapa, y así poquito a poquito, según iba avanzando, ¿no? la situación, pues iba seleccionando, ¿no? Hasta tener preparado el final, ¿no? Cuando ya tenía que despedirme, pues también saber qué historias eran las adecuadas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos ahora ya a escuchar el último de los cuentos de este programa de hoy, cuentos de la cuarentena grabados por Juan Madrí, que os recordamos es este programa el primero de una serie de 3 que iremos emitiendo con el tiempo. Cuentan que había una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre las páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla y tarareó la canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14. Y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro ofendidos protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar. El pirata y la princesa, aferrada al brazo de él, navegan por 7 mares en un barco de papel. Habitualmente no acompañamos de música a nuestras historias, Juan. En este caso, sin embargo, todos los cuentos que tienes grabados van acompañados de música. ¿Por qué y cómo elegías la música de cada cuento?
Bueno, a mí la música me parece que es un acompañamiento a la voz fantástico, ¿no? Cuando contamos en directo, siempre nos hubiera gustado, nos gustaría, ¿no? Poder estar acompañados de música, ¿no? Como eso no es posible, pues bueno, finalmente también la narración, la voz, el ritmo, pues da la musicalidad de la historia. En este caso, me parecía que era una oportunidad, ¿no? El poder, estás ahí, te pones los cascos, no hay la distracción de lo visual, es todo como meterte para adentro, entonces la música me parecía que podía ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues también era todo un reto, ¿no? Qué músicas incorporar y sobre todo porque, claro, yo no tenía medios para, en plan, una mesa de mezcla para coger este trocito y este otro trocito, ¿no? Yo lo grababa directamente en el móvil de un tirón, O sea así que ponía una música también del tirón. O sea, grababas, o sea, tú ponías el audio y grababas y ponías la música y se grababa toda la vez. Exactamente. Lo único que hacía era graduar el volumen. Entonces, pues intentaba poner un volumen bajo para que no tapara la voz, que eso también fue todo un entrenamiento, porque a base de varias historias, pues fui modificándolo, ¿no? Y luego, sobre todo, en determinados momentos, como que alzaba la música para también realzar los silencios de la oralidad, ¿no? ¿Sabes? Llenar esos espacios, ¿no? Entonces también era un juego y era una danza de ritmo entre la música y la narración. Era algo muy, muy divertido, a mí me gustaba y lo disfrutaba mucho. Pues bueno, ha quedado muy bien, la verdad. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. En los siguientes programas que dedicaremos a tu bagaje, a tu experiencia, seguiremos escuchando las historias que muchas personas fueron receptoras y que les sirvió de bálsamo para llevar el confinamiento. Será muy bonito y espero que podamos escuchar los mensajes que estas personas te enviaban. Muchas gracias, pues sí, los escucharemos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os hayan gustado los cuentos que nos ha traído Juan Madrid. Ya tenemos más programas preparados para vosotros y vosotras, queridos y queridas oyentes. Tenéis más historias de Jalca Cuentos Universales en este canal de podcast y en nuestros canales de YouTube y Facebook. Cada 15 días tenemos una cita contigo y con las historias. Gracias por estar ahí y escucharnos.